Te invitamos, Espíritu Santo, ven, te invitamos. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Después de varios meses no habíamos tenido la oportunidad de estar juntos otra vez, hermanos. Pero estoy muy contento de que podamos estar juntos otra vez. Mi corazón ardía por esto, hermanos. Y es más, esta mañana mi corazón se quebranta al tener esta oportunidad de, como iglesia, poder encendernos unos a otros. Y es que buscar a Dios solo en nuestro hogar no es lo mismo. Es como si tú quisieras encender un leño en lugar de poner varios juntos. Y encender una, eso hace que otros se enciendan, que la flama suba delante del Señor. Ahora, hermanos, esta mañana el tema del mensaje de hoy es acerca de la fe. ¿Cómo es que trabaja la fe o cómo es que obra la fe en nuestras vidas? Quienes han leído la Biblia saben que hay 6 fundamentos eternos en la Biblia. Y el segundo de estos fundamentos, según la lista que vemos en Hebreos 6, es la fe en Dios. Cuando en aquel entonces, hermanos, andábamos deambulando sin Dios y sin esperanza, sin dirección, como cuando nosotros nos paramos en la orilla de un arroyo, la vida lo vemos cuando vemos a los pececillos nadar en contra de la corriente, que es una figura de los cristianos. Pero también la muerte lo vemos ahí cuando vemos las hojas muertas que caen de los árboles al agua y son guiados por la corriente, por donde la corriente quiere llevarlos. En algún tiempo en nuestro pasado nosotros vivíamos de esa manera, sin Dios, sin dirección. No sabíamos qué nos deparaba la vida, ni siquiera si teníamos un futuro en Dios. Pero gloria a Dios, porque un hombre de fe o una mujer de fe llegó a nuestro hogar, o algún familiar de nosotros que era un hombre o una mujer de fe nos habló de la fe en Cristo Jesús. Y gracias a Dios nuestro corazón estaba listo, esperando la oportunidad de conocer al Señor. Y de esa manera llegamos a dar nuestro corazón a Cristo. Y empezamos una vida de fe. Y vivir una vida de fe es cuando tú has llegado a creer. ¿Qué es lo que nos presentan cuando alguien quiere que conozcamos a Jesucristo? Ellos nos presentan que Jesús vino y murió por nosotros para concedernos el perdón. Ellos también nos dicen que Jesús resucitó para venir y hacer que nosotros vivamos una novedad de vida, una vida nueva. De esa manera nosotros creemos en Cristo Jesús. Y ahora que ya creemos en Cristo Jesús, ahora que somos ya un hombre de fe, una mujer de fe, hay algo, hermanos, en este mundo que odia a las mujeres de fe y a los hombres de fe, a los niños de fe y a los jóvenes de fe. Muchas veces nosotros disfrutamos tanto la victoria en Cristo, la salvación en Cristo, que se nos olvida que hay alguien que también está en este mundo y Él vino para robar, para matar y para destruir. Nos olvidamos de que tenemos también luchas en la vida cristiana y que uno de los propósitos del enemigo es quitarnos esa fe tan preciosa
que la Biblia dice que nos aferremos a ella, que no la perdamos, que la amemos, que la abracemos. Pero hay alguien que quiere despojarnos de esa fe. Hay alguien que no está contento con que tú seas alguien de fe. Y Él quiere llevarte al punto en donde tú pierdas esa fe, en donde tú te desanimes, en donde tú te apagues. Él quiere llevarnos hasta ahí. Y quiero, hermanos, esta mañana hablarles un ejemplo de tantas que hay en la Biblia sobre esto que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, ustedes han leído la vida de Gedeón, saben, conocen la vida de Gedeón, y ustedes también saben cómo un pueblo como el de Gedeón, que era el pueblo de Dios, padecía en la época de él, sufría en la época de él, como un pueblo que había llegado a Canaán para disfrutar de la leche y de la miel, ahora habían estado sujetos a 7 años bajo la opresión de los madianitas y de los amalecitas y de otro grupo. Cómo ahora ellos, cada año que pasaba, estaban empobreciendo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta o recuerdan, ellos eran personas trabajadoras, como la gente juchiteca. Ellos eran personas muy trabajadoras. Cada año ellos preparaban sus campos, sembraban y cosechaban. Pero cuando el enemigo llegó, el enemigo solo esperaba que la cosecha ya estuviera. Qué tremendo, ¿no? Otros trabajaban y otros cosechaban. Unos sudaban y otros disfrutaban. Así era en esa época. Y el pueblo de Dios, en lugar de tener la bendición de Dios, estaba perdiendo la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que somos un pueblo bendito, hermanos? ¿O no? Como le dijo Dios a aquel hombre que quería maldecir al pueblo de Dios, ¿recuerdan? Él le dijo: lo que yo he bendecido, nadie puede maldecirlo. Mi pueblo es bendito, Dios lo declaró en Números. Pero en el punto de la historia de Gedeón, ellos empobrecían, se deprimían, a tal grado que ustedes recordarán que Gedeón buscó una cueva. El poco grano que ellos lograban, él lo cribaba a escondidas, porque él quería conservar un poco para comer, porque los amalecitas no dejaban nada, según la Biblia, y ellos dejaban un poco, y ahí en esa cueva este joven hombre cribaba lo poquito que quedaba. Pero ¿cuál era la condición de este muchacho? ¿Cuál era lo que había en el corazón de él en ese momento? Y él lo ventila, porque fíjense que estando ellos en esa condición, llegó un punto en donde ellos clamaron a Dios. Usted puede leer la historia más tarde, en Jueces 6, 7 y 8. Sí, entonces usted puede leerlo más tarde. Pero ellos clamaron a Dios. Y Dios tan lindo, hermanos, jóvenes, Dios es precioso. Muchas veces nosotros vamos a pensar que Él ya nos abandonó. Incluso el enemigo quiere llevarnos a pensar de que Él ya no hace nada por nosotros. O sea, el enemigo nos va a llevar como cuando nosotros le decimos a alguien: yo no creo en ti. Esta fue la última vez que creí en ti, pero para la otra no creo ya en ti. Ni te vuelvo a creer, ¿sabes? ¿Cuántos de ustedes le han dicho esto a otro? No te vuelvo. A veces uno promete algo
Pero a veces cuando llega el día de cumplirlo, la persona que prometió no está en las condiciones de poder cumplirlo. Entonces a veces le dice al otro: espérame tantito, manito, o esposa, espérame, es que no estoy en las condiciones. Pero el otro dice: no te vuelvo a creer, ya no me juegas otra vez. Y hermanos, eso es muy común en el ser humano, porque el ser humano por naturaleza falla. Pero ¿acaso podemos decirle a Dios: ya no voy a creer en ti? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero cuando el ángel llegó para visitar a Gedeón, era Dios en la forma de un ángel. Cuando el ángel lo vio a este muchacho, quizás estaba fuerte como Gadi, no sé, pero era joven. Y Dios le dijo: varón esforzado, valiente, Dios está contigo. ¿Qué dijo él? A ver, esos que leen la Biblia, ¿qué dijo él? Así es, hermano Armando. Si Dios estuviera con nosotros, ¿hasta dónde lo había llevado el enemigo? Si Dios estuviera con nosotros, no nos estaría sucediendo esto. Mira nuestra condición. Luego todavía añadió: ¿dónde están las maravillas que nos han contado nuestros papitos? Porque yo recuerdo cuando criaba a mis 3 niños, hermanos. Papás, escuchen esto. Es una clave para que un día tengas hijos que amen a Dios. Porque los papás, puede llegar un amigo a la casa y podemos sacar una Coca-Cola y invitarle, o no sé, un agua de melón, no sé, invitarlo, y estamos ahí con los amigos. ¿Te acuerdas, sí, hombre? ¿Cómo no voy a acordar? Y aquello también, ¿no? Y 1 hora, 2 horas y media ahí con el amigo. Pero no pueden pasar 40 minutos con ese chamaquito de 5 o 6 años y contarle una historia de las batallas de David. Contarle cómo Moisés se encontró cara a cara con Dios. Contarle cómo Josué conquistó a los reyes de Canaán. Contarle cómo Noé fabricó un arca. Contarle cosas como esas, cosas preciosas. Yo supongo que Gedeón, en las rodillas de sus padres, oyó cosas preciosas de Dios. Oyó las maravillas que en otro tiempo Dios obró. Como niño él llevaba eso en su corazón. Por eso él le dijo al ángel: si Dios estuviera con nosotros, no nos estaría sucediendo esto. Y en eso el ángel le dijo: no solo vas a ver lo que Dios es capaz de hacer, estoy parafraseándolo, sino que tú vas a ser usado para que Dios a través de ti haga las maravillas que tú crees que Él ya no hace. Hermanos, en eso Gedeón dijo: pero ¿cómo Dios va a usarme a mí si en mi tribu somos la tribu más pequeña? ¿Y cómo va a usarme a Dios si de toda la familia de mi padre es el más pobre y su casita es la más chiquita y nosotros somos los más pobres? ¿Cómo Dios puede usarme? Así somos nosotros, ¿se dan cuenta? Jóvenes, viene un tiempo maravilloso. Quizás estés como Gedeón, no estás ahorita viendo las maravillas de Dios, pero quizás al igual que Gedeón no solamente lo verás, sino que serás parte de esa gloria que muy pronto nos va a visitar. Pero ¿a dónde quiero llegar, hermanos? Que luego
Luego Dios le dijo a Gedeón: pero espérate, lo primero que tú vas a hacer, que es una clave para ti también, para nosotros esta mañana. Lo primero que vas a hacer es tratar con el ídolo que está en el patio del terreno de tu papá. Después de que trates con el ídolo, yo te voy a usar. Y sí, hermanos, los que han leído la historia de Gedeón sabrán que él no quiso destruir el ídolo de día, porque tenía un poco de miedo. Muchas veces todos tenemos miedo a la hora de que Dios nos manda a hacer algo. Porque el mensaje de esta mañana se llama: la fe obra por el creer. ¿Cuántos de ustedes saben que según la Biblia Dios sigue hablándonos hoy? ¿O ya no creen? Dios sigue hablándonos hoy. Y muchas veces lo que Él nos habla es nuestra responsabilidad creerlo. Él habla, pero es nuestra responsabilidad creerlo. Gloria a Dios, porque Él sigue hablando. ¿Qué desventaja tenemos si nosotros no entendemos que es nuestra responsabilidad oír a Dios y creerle? Pues Gedeón creyó en ese momento. En la noche trató con el ídolo y al día siguiente hizo una convocatoria. Y 32,000 soldados llegaron para pelear al lado de él. Y cuando esos 32,000 llegaron, la fe, la palabra de Dios vuelve a venir a él. Eso es lo que me encanta, hermanos, a la hora de leer la Biblia. Cómo Dios entabla una plática con él y él con Dios. Dios con él y Dios con él. Hermanos, ¿no anhelas esa clase de bendición hoy? La fe obra por el creer. ¿Y qué es lo que vamos a creer? Lo que Dios nos está hablando. Y entonces cuando Él reunió a los 32,000 soldados, imagínense, 32,000 soldados. Dios en ese momento le dijo, Gedeón, es mucha gente para que yo te dé la victoria. Además, si te llevas a esa gente y ganan la batalla, a rato van a regresar, creyendo que son tan valientes y tan hábiles que se le va a subir el orgullo a la cabeza. No, merma el ejército. Y entonces él se paró ante los 32,000 y les dijo: muchachos, escuchen, escuchen. Y ahí les doy gracias por haber venido a mi llamado. Pero si alguno de ustedes es pusilánime, si alguno de ustedes se va a acobardar en el momento de la batalla, y si alguno de ustedes está pensando que va a morir antes de llegar a la batalla, háganme un grande favor, regrésense. Si tú fueras Gedeón, ¿cuántos soldados creerías que iban a regresar? Porque todos llegaron a la convocatoria. Si fueras Gedeón, ¿cuántos soldados crees que regresarían? Yo, si fuera Gedeón, no pensaría que regresaría ni uno, hermanos. Porque se supone que son soldados. Se supone que son gente de Dios. Pero ¿cuántos regresaron? ¿Quién está despierto aquí? ¿Cuántos regresaron? Eran 32,000. Regresaron en la primera retirada 22,000 soldados. 22,000 soldados. Y ahora él está con 10. Y bueno, dijo él, con estos 10,000. Y Dios dice: momento, ¿cómo Dios? Gedeón, ¿no has visto que Dios habla? ¿Tenías alguna duda, Gedeón? ¿Cuántas veces no vivimos así nosotros? Dudando. Con razón el Señor reprendió a los discípulos. Les dijo: generación perversa, incrédulos, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? No es por falta de mi presencia, es por la naturaleza
de ustedes. Hermanos, Dios le dijo a Gedeón, momento, le dijo, todavía son muchos, le dijo, todavía son muchos. ¿Que quieres ver maravillas? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver el obrar de este Dios de quien tú has dudado? Llévame esos 10,000 a la orilla de esas aguas. Y aquellos que se arrodillen y lleven con la mano el agua a la boca, esos sepáramelos. Los demás regrésamelos. Y hermanos, al ser probados en la orilla del agua, solo 300 soldados llevaron el agua a la boca de rodillas y con la mano. Y los otros 9,700 no aprobaron. Y Dios le dijo, regrésalos. Ay, hermanos, ahora él ya tiene sus 300. Pero saben que todavía había alguna pequeña duda. Con todo esto había alguna pequeña duda todavía en el corazón de Gedeón. ¿Cuántas cosas, hermano, Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas cosas ha hecho por mí? Y aún así vivimos esta vida cristiana dudando de la palabra de Dios. Dios ha dicho, porque no te dejaré ni te desampararé. ¿Eso es cierto o eso es mentira? Muchas veces no creemos a Dios. Esa es una desventaja grande para ti. Si has de ser cristiano, si has de seguir a Dios por el resto de tu vida, si tú no le crees a Él, ¿qué haces aquí en la iglesia? Vete con los que no creen. Pero si te has de identificar con un pueblo, no importa si son 32,000, no importa si son 10,000, no importa si son 300. Había aún una pequeña duda en el corazón de Gedeón. Y hay mucho que hablar aquí, pero yo solo iré a un evento. Vayamos a la Biblia, por favor. En el libro de Jueces, hermanos, en el capítulo 7, ya estaba él con sus 300. Ahora, Dios quiere seguirlo animando, como siempre lo ha hecho con nosotros. Dios quiere seguirlo animando. Ahora, leamos, por favor, el verso 9 del capítulo 7 de Jueces. Todos ahí, por favor. ¿Ya están ahí, hermanos? Todos ahí. El que no tiene Biblia, póngase a su lado y dile, aquí es, para que juntos lo lean. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento. Y escuchen esto, hermano, porque esto es lo importante. La fe viene por el oído. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Amén. Si estamos sordos, no se van a esforzar nuestras manos. Y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, eran 3 grupos, una multitud grande, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo
y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios, fíjense hermanos, ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Escuchen otra vez. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo, hermanos? Adoró. ¿Cómo podemos llegar a ser adoradores, hermanos? Fíjense qué precioso es Dios. A la medianoche Él visitó a Gedeón. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser visitados en este tiempo a la medianoche? Nos cuesta aún levantarnos en la mañana. Y eso porque tenemos que trabajar. Pero Dios es capaz de decir: Surielito, levántate. Ay, Señor, ahorita no es un buen momento para eso. Acabo de dormirme. Hermanos, pero si eres un hombre de fe y has estado oyendo a Dios, Dios le dice: levántate y ve al campamento. Y si tienes miedo, dile a Fura, tu criado, que te acompañe. Todas esas instrucciones, hermanos, todos esos detalles que incluye un hombre de fe. Así que él se levantó, y en verdad él era un hombre, tenía un poco de temor. Le dijo a Fura: vamos. ¿Y a dónde iban? Al campamento del enemigo. ¿En qué punto del campamento? En la parte más crítica del campamento, en los puestos más avanzados. ¿Qué te pasa, Señor? ¿No podrías llevarme a un lugar más cómodo? ¿No podrías llevarme a un lugar con menos peligro? Muchas veces así somos nosotros, ¿o no? Pero el Señor nos quiere llevar a donde Él quiere, porque Él quiere que veamos su gloria. Hemos dudado de su gloria, hemos dudado de su poder, y Él quiere llevarnos ahí donde Él se va a mostrar. ¿Qué si no hubiera obedecido a Gedeón? Cuando él llega al centro del campamento, ahí están dos soldaditos bien despiertos. Quizás ya habían renovado la guardia. Ahí están bien despiertos. Y estaban juntos y estaban hablando como hablamos nosotros. Casi hablamos siempre en voz alta, ¿no se dan cuenta? Estaban platicando sin saber que ahí estaba Gedeón oyéndolos. ¿Qué estaban platicando? Un soldado le dijo al otro: oye, tuve un sueño. Dormían los angelitos, ¿no? Tuve un sueño y vi un pan. Un pan que sirve para golpear un ejército. Solamente Cristo como el pan de vida, hermanos. Y la reseña que da en el sueño es que dice: vi que salió del campamento de Israel, vi que rodó, y vi que llegó, golpeó de arriba. O sea, esa palabra de arriba era el poder de Dios. Golpeó el campamento, y la palabra que usó es que lo dejó trizas, lo desmenuzó. Y el otro interpreta: eran mundanos. El otro interpreta y le dice: eso no es más que Dios y Gedeón. Y además Dios ha entregado. Escuchen cómo obra la fe, hermanos. El mensaje es: la fe obra por el creer. Cuando Gedeón oyó el sueño y el significado, hermanos, él no tuvo más que ir y adorar al Señor. Adorar. En ese momento él sabía que la victoria estaba dada con 32,000 soldados, con 10,000 soldados, o incluso con 300 soldados nada más.
Él había entendido en ese momento que el caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Por eso Él fue y adoró. Hermanos, no se puede adorar si no creemos. Muchos de nosotros adoramos en los cultos. El domingo adoré al Señor. ¿Y qué pasa con tu lunes? ¿Qué pasa con tu lunes? ¿No dice la Biblia que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad y de manera continua? Permíteme decirte, hermanos, que si tú solo adoras en los tiempos de reuniones, quizás seas un creyente, pero no un adorador. Necesitamos creerle a Dios para poder adorar a Dios. Por eso Gedeón fue y adoró. Eso necesitamos. Dios está buscando adoradores que lo adoren de esa manera, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Si tú eres alguien que está en la iglesia pero no crees a Dios, más vale que te arrepientas. Más vale que te acerques y digas, como sucedió con aquel hombre que trajo a su hijo, que dice que cuando el demonio entraba en el muchacho, lo tiraba en el fuego, lo lanzaba al agua queriéndolo ahogar, y era una situación muy difícil para este padre. Y él estaba buscando solución, sanidad. Y él llegó a buscar a los discípulos del Señor. Justo cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, justo cuando él iba bajando. Cuando Jesús llegó, había un alboroto. Hermanos. Y él preguntó qué pasaba. Y este padre dijo, traje a mi hijo, a tus discípulos. Por esto. Y Jesús regañó a los discípulos, les llamó la atención, diciéndoles, creación perversa, generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y entonces después se dirigió al Padre y le dijo que si él creía que él podía hacer algo por su hijo. Y este hombre, al igual que los discípulos, también tenía un corazón dividido. Había una parte de él que creía profundamente en el poder de Dios, pero había una parte de él que era incrédula. Cuando Jesús le preguntó, ¿tú crees que yo puedo hacer algo por tu hijo? El padre dijo, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Recuerdan ustedes? La iglesia y el camino del Señor, si hemos de avanzar y llegar a la meta, tiene que ver con creer, hermanos. Creer a la palabra de Dios. Y si nosotros vemos que hay incredulidad en nuestra vida, vayamos al Señor. Digámosle, Señor, yo quiero creer. Muchos de nosotros no creemos aún en las cosas más básicas que se nos ha enseñado. Por ejemplo, algo básico que hemos aprendido, traer los diezmos al alfolí. Y abriré las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde. Aún así algunos batallan en esa área. Y la única razón por qué se batalla es la falta de creer a la palabra de Dios. Por eso muchos viven al día, porque no pueden tener las ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque no creen. Hermanos, vayamos a Hebreos capítulo 6 y veamos aquí este pensamiento, y con esto vamos a terminar, si Dios quiere. Ya vimos
Lo que pasó al final con Gedeón, usted lo puede leer al rato. Yo solo lo que trataba de que viéramos ahí, hermanos, es cómo él fue oyendo a Dios en cada paso hasta que él logró la conquista con 300 soldados. Pero esta es la manera en que Dios quiere que nos acerquemos a él. Hebreos 11:6 dice de esta manera: pero sin fe, ¿qué más sigue, hermanos? No es posible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír. ¿Qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Y Dios, como dije al principio, sigue hablándonos. Él está vivo, Él es un Dios vivo. Y según Hebreos 1, Dios sigue hablándonos a través del Hijo. Y si Él nos habla, creámosle. Y si le creemos, vamos a agradarle. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es. Hay personas muy sencillas en las iglesias. Cuando tú hablas con ellos, yo creo en Dios. Y mira que el otro día yo le pedí esto a Dios. Fíjate que me lo dio. Y fíjate que también hace tiempo mi nene estaba un poco enfermo y yo le hablé a Dios y le dije: Señor, creo en ti, que tú eres el médico. Agarré un aceitito, lo froté y, hermano, el Dios lo sanó. Y tú escuchas a esa gente sencillita y dices: ay, cómo no fuera como esa persona. Tú puedes ser mejor, hermano, aún más crecido. Al principio les dije que la fe es un fundamento sobre el cual debemos estar establecidos y edificados. ¿Sí? Hoy el Señor quiere que consideremos que si no creemos a su palabra, ¿qué hacemos aquí? No nos sirve de nada. Ahora, si estás aquí hoy por primera vez y tú dices: pastor, yo vine porque creo, porque quiero creer más, eres bienvenido. Y no solamente vas a creer, sino que si Dios quiere, de una vez te vamos a bautizar. ¡Qué bendición! Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, y sigamos leyendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué, hermanos? Crea. Ay, yo oré, pero parece que Dios ni me escuchó. ¿Desde cuándo es que estoy orando y Él ni me escucha? ¿Cómo sabes que no te escucha? ¿No eres pues tu Dios? A veces lo que Dios quiere hacer con nosotros requiere de paciencia. La fe muchas veces es futurista. A veces Dios nos habla una palabra, nosotros lo creemos. Eso no significa que ya lo vamos a recibir. Hay un tiempo, hay una promesa y hay un tiempo para recibirlo. Pero dice que Abraham, a sus 100 años, con la promesa de recibir a un hijo, dice que se fortaleció en fe, sabiendo que Dios, que lo había prometido, era fiel para cumplirlo. Eso es lo que Dios quiere. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a aquellos que se acercan a Él. Amén, hermanos. Eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Ahora, hermanos, quiero solo así rapidito decirles que en Dios a veces hay cosas pequeñas. Por eso la Biblia dice: ay de los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Pero también hay cosas grandes. Si hemos de creer cosas más grandes,
debemos de empezar por creer las cosas pequeñas. Decía yo hace un momento en la iglesia de Unión que a veces la esposa tiene la dificultad de que ella está pasando quién sabe por qué momento y ella dice: qué fea soy, qué fea soy, no sé por qué mi marido se casó conmigo, pero yo soy muy fea. Entonces ella no tiene un espejo, como ustedes saben, ¿verdad? Para que le diga: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Ella no puede esperar que el espejo diga: ay, tú eres la más bella de todas. No, pero tiene ella un esposo. Y ella va al esposo y le dice: amado, ¿yo soy bonita? Ella tiene una duda: amado, ¿soy bonita? Y el esposo le dice: claro, mi amor, ahí está que me casé contigo. Pero luego ella va al espejo para comprobar si lo que dijo el marido es cierto. No lo pudo creer de la boca de él. ¿Saben que en muchos pasajes de la Biblia Dios dice que la iglesia es hermosa? ¿Lo han leído o no? ¿Y lo crees? Muchas veces vivimos diciendo: ay, qué fea es la iglesia. ¿Qué vale más, tu palabra o la palabra de Dios? Dios dice que la iglesia es mi hermosa Grey, dice Dios. Ay, hermanos, qué tremendo, ¿no? Algunas veces uno ha viajado en avión. Yo no entiendo cómo toneladas de kilos pueden sostenerse en el aire. Sin embargo, los que venden boletos de avión nos han vendido la idea que viajar en avión es más seguro y más rápido, ¿es cierto? Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Compramos los boletos. Y a veces subimos al avión y vemos gente durmiéndose en el avión. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? ¿Cómo entender que toneladas están en el aire sin desplomarse? Eso los que han viajado en avión de una u otra manera lo han creído. A veces cuando uno va viajando por una carretera, ya llegó la hora de comer y para uno en un restaurancito y uno pide la comida. No conoces al cocinero, no conoces al mesero, no sabes si va a envenenarte, no sabes, pero tú te sientas, te sirven, pagas y hasta das propina. A ver, esas pequeñas cosas a veces nosotros las creemos, simplemente confiamos. Pero hermanos, quiero darles este pequeño pensamiento. Nosotros debemos de ser un pueblo que crea profundamente en Dios, aún en las buenas y en las malas. Debemos de creerle a Dios. Dios ha prometido que Él va a cambiar a nuestros hijos. Dios ha prometido que Él va a bendecirnos. Dios ha prometido incluso que Él va a vivir con nosotros eternamente. Dios nos ha dado muchas promesas y muchas bendiciones. Qué tremendo es dudar de la palabra de Dios. Tan fácil era para Naamán, por la palabra de Dios, ir al Jordán. No que cuando le dijeron: no, dice, ¿cómo voy a ir a nadar en ese río de donde vengo? Hay 2 ríos más limpios y mejores que el Jordán. ¿Cómo voy a ir ahí? Y se dispuso a regresar, porque no pudo creer algo tan sencillo: ir y sumergirse 7 veces en el Jordán. Así es el corazón humano. Podemos creer algunas cosas, pero otras cosas nos cuesta creerlas. Gracias a Dios por aquellos que nos rodean, como en el caso de Naamán, porque ellos le dijeron: ¿qué te pasa?
Si el profeta te pidiera hacer un sacrificio mayor que esto, ¿no lo harías con tal de sanar? Dijo él, claro. Entonces ellos le dijeron, pues lo que te está pidiendo es ir a sumergirte en ese río, es todo. ¡Pruébalo! Como Malaquías dice, probadme ahora en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Muchas veces Dios espera que demos un pasito en nuestra vida de fe, hermanos. Y en la medida que demos un pasito de fe, vamos a ir dando otro. Vamos a ir dando otro. Y así vamos a crecer, hermanos. Porque saben, hermanos, uno de los problemas que Jesús va a revelar cuando Él venga. Una de las preguntas que Él va a hacer es, ¿dónde está tu fe? Una de las cosas que probablemente esté perdiendo la iglesia es algo tan básico como la fe, como el creer, hermanos. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie y meditemos. Preguntémonos, Señor, ¿estoy creyendo? Señor, ¿soy un creyente de veras? Hermanos, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿En qué momento fue justificado Abraham? Según la Biblia. ¿En qué momento fue justificado Abraham? En el momento que él le creyó a Dios. En ese momento empezó su carrera de fe. Y conforme él oía a Dios, iba avanzando en el camino de fe. Por eso llegó a ser el padre de todos los que son de la fe. Porque él oyó y creyó. ¿Cómo estás tú en ese punto? ¿Cómo estás tú? Quizás diga este día el pastor nos habló de creer. Quizás ya en este momento estás diciendo, pero quizás estás como Gedeón. Si Dios está con nosotros, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué el COVID-19? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate. Muy pronto veremos la grandeza de nuestro Dios. Amén. Cantemos este